Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Tras 11 días de ataques consecutivos, los israelíes tuvieron una noche tranquila. ¿Se aproxima un alto al fuego? Conoce a Mohammed Deif, el terrorista más buscado por Israel en los últimos años. Y finalmente el conflicto israelí en voz de los latinos. Todos los detalles en el programa de hoy. La operación Guardián de las Murallas ha entrado hoy en su 11º día y los ataques con cohetes comenzaron nuevamente el jueves por la mañana después de una noche relativamente tranquila el miércoles. A continuación, toda la actualización de la situación aquí en Israel. Tras varios días de ataques ininterrumpidos, los israelíes tuvieron una noche relativamente tranquila el miércoles, un breve respiro de los ataques con cohetes desde alrededor de las 1 de la mañana hasta el jueves por la mañana alrededor de las 9:30 am, cuando Hamas comenzó a disparar cohetes contra las ciudades fronterizas del sur de Israel nuevamente. Además, un soldado resultó levemente herido por metralla el jueves cuando un misil antitanque fue disparado contra un autobús vacío a lo largo de la frontera de Gaza. Hasta el momento no se han reportado heridos adicionales. Según la CFDI, Hamas disparó unos 70 cohetes entre las 7 p.m. del miércoles y las 7 a.m. del jueves, y 10 de ellos volvieron a caer en Gaza. Las defensas aéreas israelíes pudieron interceptar el 90% de los cohetes. Las CFDI también minimizaron la intensidad de sus ataques el miércoles por la noche, aunque anunciaron que continuarán atacando el sistema de túneles subterráneos de Hamas apodado el Metro. Hamas invierte millones y millones de dólares en la excavación de sus túneles terroristas y las FDI calcularon que un túnel cuesta un estimado de $800.000. Es decir, que 2 millas de un túnel del terror es equivalente a suministrar electricidad ilimitada a toda la franja de Gaza durante una semana. Las FDI también dijeron que atacaron infraestructura terrorista adicional, incluidos 2 depósitos de armas ubicados en las casas de los operativos de Hamas, así como 2 estaciones subterráneas de lanzamiento de cohetes en Jabalaya, que se utilizaron, entre otras cosas, para disparar cohetes en Tel Aviv en los últimos días. Además, las FDI apuntaron a un lanzacohetes de varios cañones de Hamas que estaba armado con 5 cohetes listos para atacar a civiles israelíes. Mientras tanto, mientras las FDI continuaban protegiendo su frontera sur, el miércoles se lanzaron 4 cohetes desde el Líbano hacia las ciudades del norte de Israel. El sistema de defensa antimisiles de Israel interceptó un cohete, mientras que otro aterrizó en un área abierta y 2 cayeron al mar Mediterráneo. Esta es la tercera vez que se lanzan cohetes desde la frontera norte de Israel desde el comienzo del conflicto. Según los informes, el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, no estuvo involucrado en el incidente y es muy probable que los cohetes fueran disparados por facciones palestinas en solidaridad con Gaza. A pesar del conflicto en curso, existe una sensación de desescalada y tanto las FDI como Hamas minimizan la intensidad de sus ataques. Altos funcionarios de Hamas dijeron a CNN que un alto al fuego podría ocurrir muy pronto, posiblemente dentro de las 24 horas. Esto sigue a una declaración el miércoles del subdirector del Buró Político de Hamas, Moussa Abu Marzouk, quien dijo que esperaba un alto el fuego dentro de 1 o 2 días. Mientras tanto, el New York Times citó a funcionarios israelíes familiarizados con las negociaciones de que un acuerdo de alto el fuego podría tener lugar en los próximos 2 días. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu, por su parte, se ha mantenido firme en que, a pesar de las presiones internacionales, Israel busca llevar la operación militar hasta el final antes de negociar un alto el fuego. כל יום שעובר אנחנו פוגעים בעוד יכולות של ארגוני הטרור. מסכלים עוד מפקדים בכירים, מפילים עוד מגדלי טרור, פוגעים בעוד מצבורי נשק. כפי שאמרתי היום לשגרירים שנאספו כאן, זו הזכות הטבעית של ישראל. אני הערכתי מאוד את התמיכה של הממשלות האלה, ואני מעריך במיוחד את התמיכה של נשיא ארצות הברית, ידידנו ג'ו ביידן, בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל. אני נחוש להמשיך במבצע הזה עד שיושג היעד שלו, להחזיר את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל. Bien, y ahora está con nosotros vía Zoom Gabriel Chocrón de Conexión Israel y ex portavoz del Ejército de Israel en Judea y Samaria para despejarnos todas las dudas que tenemos alrededor del conflicto que se vive hoy aquí en Israel. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Ronit. Un gusto estar nuevamente acá. En los últimos días se han activado las alarmas en el norte de Israel por disparos desde el sur del Líbano.
lo que nos lleva a preguntarnos si hay posibilidades de que el grupo terrorista Hezbollah entre en este conflicto para apoyar a Hamás. Bueno, primero hay que destacar que el disparo del Líbano se cree que no fue realizado por el movimiento terrorista Hezbollah, sino por otras organizaciones terroristas más pequeñas dentro del Líbano, si bien es cierto que prácticamente todo lo que pasa en el Líbano es controlado por Hezbollah. Yo en lo personal, mi análisis de las situaciones que Hezbollah no va a querer en este momento entrar a un conflicto con Israel por dos razones principales. Una razón es por la mala imagen que tiene en este momento Hezbollah en el Líbano, y si llega a entrar en un conflicto con Israel e Israel responde y de alguna forma genera daños dentro del Líbano, va a tener una imagen aún peor en el público local. Y la segunda razón, que no es menos importante, es el momento que vive Irán. Hay que entender que Irán es la potencia del régimen que apoya tanto al Hezbollah como al Hamas, e Irán en estos momentos está en un momento muy sensible a nivel diplomático, porque está intentando renovar el acuerdo nuclear con las potencias, y al mismo tiempo un momento muy malo a nivel económico, por lo cual no creo que quiera abrir un nuevo frente de batalla, más allá del que ya tuvo que abrir a través del Hamas con Israel en el sur. Bien, también hace algunos días que trascendió la posibilidad de un alto al fuego. ¿Por qué Israel insiste en continuar la operación en Gaza? ¿Cuál es el objetivo de Israel ahora? Realmente hay que entender que esto no comenzó por Israel. Israel no fue quien inició esta ronda de conflicto, fue el Hamas. Correcto. Y fue el Hamas justamente disparando hacia la capital israelí, hacia Jerusalén, y luego disparando con mucha fuerza hacia Tel Aviv. En estos momentos y desde el momento que entramos en la operación, Israel se puso como objetivo claro golpear al Hamas de una forma tan fuerte que tenga por lo menos la población de Israel varios años de tranquilidad y no se vea de vuelta amenazado en una semana, un mes o 2 meses por los ataques terroristas de Hamas. Por eso es que en este momento Israel entiende que tiene que terminar de cumplir con los objetivos de este operativo. Un cese al fuego en este momento puede llegar a ser incorrecto si aún no se han alcanzado los objetivos. No solamente eso, imagínense el mensaje que puede enviar para otras organizaciones terroristas y también para el Hamas, el hecho de que pueden atacar indiscriminadamente a Israel y que cuando Israel responde, el mundo lo manda a parar los ataques y queda impune los ataques de Hamas. Por eso digo, un cese al fuego en este momento puede ser incorrecto y puede incluso dañar las posibilidades de paz a futuro, ya que cuando le estamos dando posibilidad a una organización terrorista de hacer lo que quiere prácticamente y después limitamos la respuesta de Israel, estamos de alguna forma quitando la posibilidad a lugares más moderados dentro de la población palestina a surgir y a realmente hacer más llamados a la paz. Bueno, de hecho, algunos críticos están calificando a la Operación Guardián de las Murallas como una de las operaciones militares modernas más exitosas de la historia. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Israel con esto? Bueno, realmente en un espacio de 10 o 11 días Israel ha logrado acabar con gran parte de la infraestructura terrorista de Hamas. Por tomar un ejemplo, con la red de túneles subterráneos que el Hamas tenía en Gaza han acabado de una forma bastante significativa. Han destruido más de 100 kilómetros de túneles. Hay que entender, solo para que la gente entienda la magnitud de este problema, cada kilómetro de túnel que el Hamas construye dentro de la franja de Gaza cuesta $500.000. Es decir, 50 millones de dólares que Israel ya ha destruido de infraestructura terrorista de Hamas, 50 millones de dólares que el Hamas había invertido en terrorismo en vez de invertirlo en la población local. Y realmente Israel está de una forma muy precisa y muy efectiva acabando con la infraestructura terrorista. Se habla mucho en la prensa de las bajas civiles en Gaza, pero hay que entender que la gran mayoría de las personas que han fallecido en Gaza son de la organización terrorista Hamas y de la organización terrorista Yihad Islámica. Los números que salen a la prensa son números que saca el Ministerio de Salud de Gaza, que es un ministerio de salud controlado por la organización terrorista, por eso no son realmente números y cifras confiables. Y Israel está haciendo todo para minimizar las bajas civiles y lo ha logrado en gran forma. Incluso les puedo contar que de los más de 4.000 cohetes que se han disparado desde Gaza hacia Israel, al menos 600 han caído dentro de la franja de Gaza y al menos 16 palestinos civiles han muerto por cohetes disparados por el Hamas. Es decir, que dentro de las bajas civiles tenemos incluso bajas civiles que son de Hamas, lo que nos damos cuenta que las bajas civiles causadas por Israel son muy pequeñas y en realidad tampoco son causadas por Israel, son causadas por el simple hecho de que Hamas está protegiéndose y refugiándose en la población palestina para atacar a Israel. Por eso digo, Israel ha tenido un operativo exitoso, ha logrado golpear con fuerza a la organización terrorista, minimizando todo lo posible, las bajas civiles, todo lo posible, el daño a los civiles que están en la franja de Gaza, y por eso Israel quiere seguir en esta misma línea el tiempo que sea necesario para seguir cumpliendo con este objetivo. Queda clarísimo. Bien, Gabriel, por otra parte, el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Eléctrica Israelí anunció el jueves que no van a reparar las líneas eléctricas rotas que fueron dañadas por el lanzamiento de cohetes de Hamas hasta que la organización terrorista devuelva los cuerpos de los soldados israelíes caídos, así también como el de un civil que se cree que está bajo poder de Hamas después de entrar en Gaza en 2014.
¿Crees que Israel traerá de nuevo los cuerpos durante esta operación? Primero que nada, según los reportes, sí, efectivamente está incluyendo Israel esta condición en las condiciones del cese al fuego, probablemente no como condición para una primera etapa de cese al fuego, pero sí para una etapa posterior. Es importante que el mundo entienda realmente que tenemos enfrente una organización terrorista que tiene los cuerpos de 2 soldados, es decir, 2 familias que no han podido enterrar a sus hijos por una operación militar que ocurrió hace 7 años ya, y también a un ciudadano israelí con discapacidad mental que cruzó la franja de Gaza por los problemas que tenía de discapacidad mental y que está siendo tomado como rehén por la fuerza por la organización terrorista Hamas. Es algo que el mundo muchas veces no conoce y que para la ciudadanía israelí, para el pueblo israelí es realmente algo crítico y es una de las exigencias que al parecer Israel va a tener dentro de esto. Ojalá y también de esto, además de poder golpear con fuerza a la organización terrorista Hamas, también podamos traer de vuelta a nuestros hijos a casa. Bien, ojalá así sea. Gabriel, te cambio de tema porque mientras Hamas ataca en Israel, en las calles de varias ciudades se vive otro conflicto, que es la lucha interna entre judíos y árabes. ¿Qué me podés contar sobre esto? ¿Cuál es la relación también entre lo que ocurre en la calle en Israel y el terrorismo de Hamas? Nuevamente, creo que todo es consecuencia de una misma raíz, y esa raíz es la incitación constante a la violencia por parte de Hamas y otras facciones palestinas. Hay que entender que en la sociedad israelí hay también árabes que viven dentro de Israel, mucha gente no conoce eso, es importante conocerlo, y que esta sociedad árabe a menudo también escucha las noticias y ve las redes sociales y ve la incitación por parte de algunas facciones extremistas, terroristas también, desde la Franja de Gaza o desde Judea y Samaria. Y muchos de ellos decidieron salir a las calles y tomar la justicia en las manos. Por semanas les estuvieron contando cómo Israel estaba intentando robarse Jerusalén e intentaron salir a defender a Jerusalén. Hay que entender también que lo que se ve en las calles es una pequeña minoría dentro de la población árabe, no es una mayoría, lamentablemente es una minoría muy ruidosa, muy violenta, y la policía israelí está tomando las medidas necesarias para controlar los disturbios. También del lado judío ha habido una minoría extremista que ha salido y ha realizado actos totalmente despreciables y totalmente condenables, y aquí en Israel lo que queremos es regresar a la calma, que se acabe la tensión también dentro del país y poder seguir coexistiendo como lo hemos hecho durante los últimos 73 años. Bien, condenamos definitivamente cualquier acto de violencia de ambas partes. Bueno, antes de finalizar, mientras en Israel estamos bajo constante ataque, también vemos imágenes antisemitas aterradoras alrededor del mundo, lo que me lleva a preguntarte si este conflicto está provocando un aumento de antisemitismo a nivel mundial o es propaganda anti-israelí. Sin lugar a duda, una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? Al haber tanta desinformación sobre Israel y tanta propaganda de supuestas cosas que ocurren que en realidad no ocurren, esto provoca olas de antisemitismo y esto provoca mucho odio. Ahora, en la realidad, creo que es una responsabilidad completa de los gobiernos y las autoridades de cada país de controlar estas olas de antisemitismo. Tienen que aplicar una mano dura contra los grupos antisemitas que están saliendo a atacar judíos. Hemos visto imágenes horribles, por ejemplo, en Londres, de antisemitas gritando que hay que violar a las hijas de los judíos. Y las autoridades tienen que aplicar todo el peso de la ley, no solamente hoy, no solamente ahora durante el conflicto, sino también durante los meses y años que se ha vivido mucho antisemitismo en esos países, que se ha vivido grandes olas de ataques contra los judíos. Las autoridades siempre lo dejaban pasar, también en línea y también de forma física, y es momento de que las autoridades se den cuenta que es un problema que también los afecta a ellos como países y que tomen las medidas necesarias, porque los ciudadanos judíos en esos países son igual de ciudadanos que el resto de los ciudadanos del país, y las autoridades tienen que protegerlos también a ellos. Bien, clarísimo. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Ronit, y un gusto estar acá nuevamente. Bien, y como decíamos, las FDI han dicho que uno de sus principales objetivos en esta operación actual es eliminar a figuras de alto rango de Hamas y la Yihad Islámica Palestina en Gaza. Y quien encabeza la lista de objetivos es Mohammed Deif, un hombre que quizás hayan escuchado antes. Pero, ¿quién es Mohammed Deif y por qué Israel lo está apuntando? Lo respondemos en el siguiente informe. Las FDI han intentado sin éxito matar a Mohammed Deif, el comandante del ala militar de Hamas y las brigadas Izzedin al-Qassam, no una, sino 2 veces desde el inicio de la operación Guardián de las Murallas. Si bien no dieron a conocer los detalles de las operaciones, el ejército dijo que Deif pudo escapar en el último minuto en ambas ocasiones. Considerado por el ejército israelí como un comandante hábil, Deif es el cerebro detrás de numerosos ataques terroristas que han matado a ciudadanos israelíes. Ha estado en la lista de los más buscados de Israel durante los últimos 25 años. Los servicios de seguridad israelíes han intentado matar a Deif varias veces a lo largo de los años. El primer intento tuvo lugar en 2001 y otro en 2002, lo que lo dejó prácticamente ciego.
Se hizo un tercer intento en 2003 y un intento en 2006 que lo dejó gravemente herido, perdiendo ambas piernas y un brazo. En la Guerra de Gaza de 2014, Israel hizo otro intento, inicialmente creyendo que Dave había sido asesinado. También logró sobrevivir a ese ataque, aunque su esposa e hijos no lo hicieron. A principios de esta semana, el jefe del Comando Sur de la CFDI, Eliezer Toledano, le dijo al Canal 12 de Noticias de Israel que Mohammed Deif, junto a Yahya Sinwar, líder de Hamas en Gaza, permanecerían en la mira de Israel. Queda por ver si Israel será capaz de atacar finalmente y con éxito a Mohammed Deif hasta que se alcance el alto el fuego, aunque sin duda seguirá estando en el radar de Israel. Continuando, el sábado, tras un aluvión de cohetes contra el centro de Israel, un hombre murió en la ciudad vecina a Tel Aviv, Ramat Gan. Desde ILTV queremos que ustedes conozcan cómo viven los ciudadanos de habla hispana este conflicto en primera persona. Por eso está con nosotros Brenda Simlich, que vive a muy pocos metros de donde ocurrió el trágico ataque. Brenda, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás viviendo este conflicto? Bueno, la verdad que bastante asustada, conmovida. Creo que como todo Ole Hadash o persona que no ha vivido antes un conflicto en persona, es muy diferente cómo se vive acá de cómo uno lo escuchaba desde Argentina. Yo siempre he estado al tanto de todos los conflictos, estando desde Argentina, pero bueno, nada, vivirlo desde primera persona es algo muy diferente. Vos estabas en Ramat Gan, que es pegadito a Tel Aviv para quienes no conocen. ¿Dónde estabas cuando estallaron los ataques del sábado? Yo estaba en mi casa, la verdad que hasta el sábado sí, siempre había estado en mi casa o en lo de una amiga que vive enfrente, siempre tratando de no estar sola porque nada, es un momento muy difícil y uno siempre quiere estar acompañado. Justo hacía 2 días que no habían sonado las sirenas el sábado, entonces le dije a mi amiga que vive enfrente, me voy sola a mi casa porque me siento un poquito más segura, o sí, más segura. Entonces, nada, me crucé a mi casa a buscar un remedio, una muda de ropa y me quería bañar. Y veo en el teléfono que me aparece, nosotros tenemos casi todo ciudadano Israel, creo, hay muchas aplicaciones en las cuales te va diciendo dónde van sonando sirenas. Yo justo específicamente tengo una que se llama Red Alert, en la cual vos pones la zona en la que vivís y te avisan cuando están sonando las sirenas por esa zona. Yo no escuché la sirena, vi sí la alerta de mi teléfono. No tengo refugio en mi casa. Hay en algunas zonas, específicamente en Ramat Gan, no todas las casas tienen refugio. Tenés que ir a las escaleras que dicen que o sea, también es seguro. Nada, fui a las escaleras y desde ahí escuché todo que cayó el misil a unos metros desde mi casa. Brenda, ¿y cómo estás ahora? Nada, la verdad que sigo bastante asustada, todavía no me animo a volver a mi casa, solamente volví a mi casa porque se rompieron unos vidrios de mi ventana. Lo que sí fue muy emocionante y me hizo sentir orgullosa del país en el que estoy, que el lunes, creo, estoy un poco confundida ya con los días, volví a mi casa nada, a ver qué había pasado, porque en el momento me fui corriendo a la casa de una amiga que me vino a buscar y nada, hacernos compañía, y volví el lunes y con la piel de gallina, lo digo, todas las partes donde cayó el misil estaba lleno de banderas israelíes, nada, y fue muy lindo ver como, no sé, como que hay una energía diferente en la esquina de mi casa en la que la gente están todos arreglando lo que pasó porque hay un edificio que está totalmente, toda la parte de adelante está totalmente rota. Y nada, están todos como con espíritu de vamos para seguir adelante, vamos a arreglarlo, los vecinos entre todos están ayudando. Nada, es como, yo la verdad me estaba súper asustada con el panorama que me iba a encontrar al volver a mi casa y me hizo bien ver la energía que tiene la gente y la fuerza que tiene la gente en seguir adelante, ver todas esas banderas colgadas en los edificios que están rotos. Nada, me llenó de orgullo y como también me hizo bien como decir, bueno, tengo que seguir, tengo que volver. Muy emocionante lo que contás. Me quedo con el mensaje esperanzador del final y ojalá todo esto termine pronto y podamos volver a disfrutar del Israel que tanto amamos. Muchas gracias. No, de nada. Un beso.
Hemos llegado al final del programa, pero antes quiero pedirles nuevamente a toda nuestra audiencia que compartan las noticias de Israel, que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo aquí. Y después de varios días de vivir bajo ataque, esperamos que la calma llegue pronto a nuestros hogares nuevamente. Dicho esto, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ayeltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para mantenerse actualizados acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.